Buenas noches. Debido a que no se pudo transmitir en vivo en Facebook Live, he decidido hacer la grabación de mi exposición. Ustedes ya saben que el tema es aproximaciones filosóficas a la poesía. Antes de comenzar, le agradezco a Víctor Florencio la invitación a hacer esta presentación. Esta presentación está pensada en primer lugar para estudiantes de bachillerato tecnológico que están cursando ahorita sexto semestre y llevan la materia de temas de filosofía. Les mando saludos tanto a los estudiantes de Víctor Florencio como a los estudiantes de profesores de otros estados que son profesores de la Academia de Temas de Filosofía. Y bueno, solamente para presentarme de manera breve, ya en su momento creo que lo había dicho en la presentación, bueno, en la eh, transmisión en vivo. Mi nombre es Miriam Díaz Somera. Soy profesora en bachillerato tecnológico. También doy clases en la licenciatura de filosofía en la FESACatlán, en la UNAM. Y precisamente el día de hoy les quiero compartir un poco de lo que en su momento veo en la carrera de filosofía, que es sobre hermenéutica. Pero bueno, ese es uno de los temas que se tocarán el día de hoy. Para empezar, quiero comentar que este tema de aproximaciones filosóficas a la poesía puede ser abordado en el contenido central arte, expresión y apreciación estética. Es uno de los contenidos centrales de nuestro programa de estudio. Y bueno, hay un contenido específico donde nos preguntamos cómo clasificamos algunos de los elementos de nuestro entorno que nos provocan ciertas emociones, ciertas sensaciones en relación con el arte. ¿Qué tipo de conceptos son los que se abordan aquí? Bueno, algunos de los conceptos son equilibrio estético, hay otro que tiene que ver con la técnica, con la expresividad. Bueno, hay incluso un tema relacionado con esto que es la lección moral. El día de hoy no vamos a hablar de esta parte de la relación entre ética y estética, pero bueno, es importante mencionar que está ahí en nuestro programa de estudios. Algunas de las preguntas que yo quería plantearles para ver cuáles son sus conocimientos previos y sobre todo en esta sesión que iba a ser más interactiva son las siguientes. La primera es, ¿qué es lo que ustedes entienden por poesía? La segunda pregunta es, ¿qué entienden por filosofía? Y la tercera pregunta es, ¿qué relación creen ustedes que guardan estas dos disciplinas? Y la vemos como disciplinas humanísticas, ¿no? En relación con la primera pregunta, tal vez algunas personas respondan que la poesía es un género literario que tiene determinadas características. Yo pienso tal vez en algunas características, como puede ser que tenga determinado ritmo, determinada métrica, es decir, que los versos cuenten con cierto número de sílabas. Bueno, de hecho, esto de que esté conformado por un conjunto de versos que formen estrofas, en fin, no sé cuáles son esas características en las que ustedes pueden estar pensando, pero supongo que más o menos tendrán una distinción, si no muy precisa, tal vez un poco vaga acerca de la diferencia entre prosa y poesía. Pero bueno, nos vamos a quedar con estas ideas que ustedes tienen sobre qué es la poesía, qué es la filosofía. Bueno, tal vez algunos de ustedes, sobre todo los estudiantes de bachillerato que ya cursaron lógica, ética, que tienen ya algunas nociones previas de esta disciplina humanística, bueno, podrán hablar de pues la aspiración de la filosofía, la búsqueda de la verdad o esta búsqueda de la sabiduría, el amor por la sabiduría, ¿no? Quienes recurren al origen etimológico, quienes lo vean como una disciplina podrán decir, bueno, es una disciplina humanística que a través de sus diferentes áreas reflexiona sobre determinados problemas y aborda determinadas preguntas que tienen que ver con la existencia humana. Por ejemplo, bueno, la ética reflexiona sobre las acciones humanas.
la estética, que es una de las disciplinas que el día de hoy vamos a mencionar, hace una reflexión, entre otros temas, sobre la belleza, sobre el arte, sobre la sensibilidad, bueno, en general lo que percibimos, lo que percibimos a través de nuestros sentidos externos, a través de del intelecto. ¿No? O sea, son algunos de los temas de los que se ocupa la filosofía, pero hay muchos otros, el amor, la justicia, la libertad, depende desde donde lo enfoquemos, el conocimiento, cómo se genera el conocimiento, que eso se ocupa la nociología, la epistemología del conocimiento, pero también específicamente el conocimiento científico, la metafísica, la ontología, sobre que se reflexiona sobre el ser. En fin, habrá quienes definan a la filosofía según sus áreas y los objetos de estudio de estas áreas es algo que les ayuda a dar algunas de las características de la filosofía o de los temas de la filosofía. Ahora, ¿qué relación hay entre la filosofía y la poesía? Yo creo que las personas que están más versadas en la lectura de poesía podrían dar muchas respuestas, así como aquellos que se han dedicado a escribir poesía, algunos literatos, no necesariamente literatos, aquellas personas que pues han creado en poemas o personas que de algún modo están familiarizados por la experiencia que tienen con este género. Um, y bueno, también habrá filósofos que además de dedicarse al estudio del pensamiento humano, del pensamiento filosófico, hacen poesía, ¿no? Filósofos, poetas, filósofos. Y yo lo que les quiero exponer el día de hoy, bueno, compartir es que he pensado que por un lado podemos relacionar la filosofía con la poesía en la medida en la que existen poemas filosóficos. Es decir, por sus características, porque están escritos en versos, porque tienen una determinada métrica, no todos tienen o sea, rimas, ¿no? Pero por ciertas características podemos decir que son poemas que pertenecen a este género literario, pero el contenido, o sea, por los temas que se abordan, es filosófico. Son, digamos, estos poemas responden a ciertas inquietudes humanas, y ahorita les voy a dar algunos ejemplos. También pienso que una área de la filosofía, que es esa que ya pues había comentado hace unos momentos y que a lo mejor algunos de ustedes ya han pues no solamente escuchado, sino a lo mejor han leído algo sobre esta disciplina que es la estética. Y la estética reflexiona sobre el arte y como parte de, bueno, sobre el arte, las artes, y como parte de las artes, bueno, podemos encontrar dentro de las artes de la palabra a la poesía. También hay otra área, una área llamada hermenéutica, es una área, hay una hermenéutica filosófica, hay otra hermenéutica, en unos momentitos andaré un poquito en esto, porque se considera hermenéutica filológica, por ejemplo, es otro tipo de adjetivación que se le da a esta disciplina. Acá vamos a hablar de la hermenéutica filosófica, porque hay ciertos problemas de los cuales se han ocupado algunos filósofos que han reflexionado sobre esta área y bueno, esta área se considera también filosófica. Que la poesía conlleva algunos problemas hermenéuticos, yo solamente les puedo mencionar ahorita un par, como es los problemas que lleva el que se haga una traducción de un poema de una lengua a otra que es muy diferente, a lo mejor porque pertenece a otra familia lingüística, a lo mejor porque el uso del lenguaje varía mucho, no sé. Incluso la estructura gramatical, ¿no? Ese es un problema, la traducción es un problema hermenéutico, y habrá otros que tienen que ver con cómo interpretamos un poema, ¿no? En este caso, ¿qué elementos tenemos para la interpretación de un poema?
El primer ejemplo, ya pasando a cada una de estas, cada uno de estos puntos, de cada uno de estos ámbitos que yo quiero compartir con ustedes. El primer punto es poemas filosóficos, y dentro de los poemas filosóficos, bueno, tenemos, yo creo que muchos ejemplos. Yo solamente elegí 3. El primero es el poema del ser de Parménides. Y bueno, desde el título nosotros podemos imaginar a qué área de la filosofía puede hacer referencia, ¿no? Con esto del ser, la metafísica, la ontología, pues bueno, ya desarrollada sobre todo en la modernidad, pero al final se hace una reflexión del ser. Desde luego que nosotros podemos advertir que no se refiere específicamente a la cópula, ¿no? De un sujeto lógico, bueno, de un adjetivo lógico, esta relación entre sujeto y adjetivo. Dentro del poema del ser, bueno, encontramos algunos temas. Yo les voy a compartir unas imágenes de mi presentación. Tengo los primeros versos en griego. Tengo también la traducción en castellano. Ustedes lo van a poder ver. Ahorita voy a hacer un poquito la cámara para acá, para alcanzar a leer. Y entonces tenemos aquí los primeros versos dicen: las yeguas que me llevan tan lejos cuanto mi ánimo desearía, me escoltaban una vez que el camino descendieron rico en voces, conduciéndome de una deidad que por todo su trayecto derechamente lleva al hombre que sabe. Por él era llevado, pues por él las yeguas muy atentas me llevaban, arrastrando el carro, y unas doncellas el camino me señalaron. Más adelante dice: y una diosa benévola me recibió y con su mano diestra mi diestra tomó, y en estos términos habló y me dijo: oh joven, que como compañero de cocheros inmortales y de las yeguas que te llevan, llegas a nuestra morada. Alégrate, porque de ningún modo una parca funesta te envió a recorrer este camino, que por cierto alejado de la huella de los hombres está, sino el derecho y la justicia. Es necesario, empero, que todo lo sepas. Por un lado, de la verdad persuasiva, el corazón inconmovible. Por otro, las opiniones de los mortales, que no abrigan convicción verdadera. Ello no obstante, también esto aprenderás: cómo lo opinable hubo de ser reconocido enteramente, siendo como es todas las cosas. Voy a regresar acá la pantalla. Bueno, entonces tenemos aquí unos versos. Claro, esta es la traducción al castellano. En la presentación ustedes podrán ver los primeros versos en griego. Cambia la métrica. En griego se utilizan hexámetros, que es una línea métrica empleada en algunos poemas épicos de las culturas grecolatinas. Por ejemplo, la Ilíada, la Odisea están escritas en hexámetros. Además de esto, bueno, que esto es algo que no se conserva desde luego en la traducción, nosotros podríamos hacer pues un análisis acerca de estas cuestiones más estructurales, de la forma en cómo está escrito el poema de Parménides, pero decimos que es un poema filosófico porque toca algunos conceptos, algunas preocupaciones de relevancia filosófica, como es el de la verdad, como es el de la doxa o la opinión. Se habla del ser, se habla del no ser. Se habla de logos, del pensamiento. Bueno, logos puede ser traducido como pensamiento, como habla. Entonces, todos estos son temas de interés filosófico. Se utilizan ciertas figuras retóricas, ¿no? O sea, hay unas doncellas, hay unos yegos, unos corceles que conducen a Parménides,
lo llevan hasta donde se encuentra una diosa. La diosa muestra así de las dos vías o los dos caminos, ¿no? El camino del ser, el camino del no ser. Y todo esto pues tiene relevancia filosófica, se puede hacer toda una interpretación desde la ontología, incluso desde, no sé, la teoría del conocimiento, si nos referimos a esto de la verdad, a la doxa. Entonces, es relevante filosóficamente y, y más adelante comentaré algunas cosas que se han dicho en relación con algunos poemas que se consideran un tanto herméticos, misteriosóficos, le llama un autor italiano, Gildo Dorfles, de eso comentaré un poquito más adelante. Y yo no sé qué les parezca a ustedes este poema, al menos el fragmento que yo les compartí, si les parezca muy, muy hermético, creo que de eso se puede sacar mucho material para la reflexión filosófica. Ahorita no voy a ahondar más, solamente menciono algunos de los conceptos filosóficos que aparecen en estos fragmentos y en este poema de Parménides, para darles otros ejemplos de poemas filosóficos. Ahora les voy a mencionar este poema en la traducción que yo encontré, que es la que les voy a compartir. Se llama Aspiraciones de vida eterna. Es de Teresa de Ávila, pero bueno, también encontramos una versión muy, muy parecida en San Juan de la Cruz. Y ambos son filósofos, poetas, místicos. Y de Teresa de Ávila, bueno, sí les traigo, o sea, completo, les quiero leer este poema que dice: vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor, que me quiso para sí. Cuando el corazón le vi, puso en mí este letrero, que muero porque no muero. Voy a poner un poquito mi cámara para poder hacer la lectura. Esta divina prisión del amor con que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón, y causa en mí tal pasión ver a mi Dios prisionero, que muero porque no muero. Ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero, que muero porque no muero. Ay, qué vida tan amarga no se goza del Señor, porque si es dulce el amor, no lo es la esperanza larga. Quíteme, Dios, esta carga, más pesada que el acero, que muero porque no muero. Solo con la confianza vivo de que he de morir, porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza. Muerte do el vivir se alcanza. No te tardes, que te espero, que muero porque no muero. Mira que el amor es fuerte. Vida, no me seas molesta. Mira que solo me resta para ganarte o perderte. Venga ya la dulce muerte. Ven, el morir venga ligero, que muero porque no muero. Aquella vida de arriba, que es la vida verdadera, hasta que esta vida muera, no se goza estando viva. Muerte, no me seas esquiva. Viva muriendo primero, que muero porque no muero. Vida, ¿qué puedo yo darte a mi Dios que vive en mí, si no es el perderte a ti para merecer ganarte? Quiero muriendo alcanzarte, pues tanto a mi amado quiero que muera porque no. Bueno, no soy buena leyendo poesía, pero si ustedes ven este poema, está escrito en versos octasílabos, es un villancico. Los villancicos muchas veces están acompañados de música. Tiene cierta estructura en cuanto a las rimas, que es A, B, D, A. Bueno, podríamos hacer
un análisis en relación con esta estructura, en relación con incluso algunas figuras retóricas que se emplean, pero lo que me interesa aquí es abordar justamente los temas que son de relevancia filosófica, como es el del amor, Dios, alma, el cuerpo, la vida, la muerte. Una de las interpretaciones que se da de este poema es que pues se parte de la idea de que se vive en Dios y se muere en Dios. Y además que hay un contraste entre la vida celestial y la vida terrenal, ¿no? Y una aspiración a llegar a la vida celestial y a la unión con Dios. Es un poema que habla de la devoción de alguien, ¿no? Y además que estos poetas en algunos momentos describen el éxtasis que sienten, ¿no? Por el amor a Dios, este amor que les genera un éxtasis. Y bueno, pues nosotros podremos eh, hablar de por lo menos estos conceptos, algunos de estos temas son los que están mencionados. Desde luego que lo ideal sería ahondar en esto. Yo solamente la menciono, los pongo como ejemplos, ustedes pueden leerlos con calma, a lo mejor para aquellos que tengan oportunidad, ya que haya pasado esta contingencia, pues reunirse a leer algunos poemas, discutirlos, no sé. Y podríamos hablar de otros poemas filosóficos. Yo pienso en algunos autores, por ejemplo en Boecio, su Consolación Filosófica, de la filosofía se le presenta como una dama, eh, le reclama algunas cosas también. Boecio, podríamos hablar del tema de la fortuna, ¿no? El tema de la libertad está presente en esta Consolación Filosófica, que es una combinación como entre poesía y prosa. También podríamos hablar de el primer sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, con un contenido filosófico en cuanto al conocimiento, el sueño. Podríamos pensar en un poema que le escribe Hegel a Hölderlin, que le dedica, que se llama Eleusis. O bien podremos pensar en María Zambrano. María Zambrano también escribe varios poemas. María Zambrano teoriza sobre la razón poética. Y a lo mejor ustedes tienen otros ejemplos de filósofos que han escrito poemas abordando algunos de los temas relevantes para la filosofía. Les traigo otro ejemplo, y este es de Nietzsche. No tiene tanto tiempo que sacaron un libro, Edición Trota sacó este libro que se llama Poesía Completa, de Nietzsche. Y aquí encontramos, por ejemplo, este poema sobre la amistad, se llama Entre Amigos. Les voy a leer estos versos, es la primera parte. Dice: hermoso es compartir el silencio, más hermoso es compartir la risa, tumbado sobre el musgo a la sombra del haya, bajo un cielo de seda. Reír alegre entre amigos, dejando ver los blancos dientes. Si lo hice bien, callemos. Si lo hice mal, riamos. Y hagámoslo siempre peor. Hagámoslo peor y maliciosos riamos, hasta ascender a nuestra sepultura. Amigos, sí, así ha de suceder. Hasta la vista. Amén. Bueno, la amistad es un tema que ha sido tratado por distintos filósofos, por ejemplo, por Aristóteles en la Ética Nicómaco, también los estoicos, varias de las escuelas helenísticas tratan el tema de la amistad, la relación con los amigos, también siempre en función de las virtudes que se están ejerciendo, las virtudes que se están promoviendo. Y ahora les quiero compartir un aforismo de Nietzsche que dice: el poeta que a sabiendas puede en sus versos mentir, es el único que en todo la verdad puede decir. Este aforismo a mí me parece relevante, me parece
interesante, pero interesante no solamente por la afirmación que hace acerca de los poetas que en vez de mentir, de lo que hacen es decir la verdad, sino que además lo podemos contrastar con las posturas de otros filósofos, ¿no? Por ejemplo, Platón en la República, si ustedes recuerdan esto del papel que le daban los poetas, que se los expulsa de la República, eh, porque hablan de mitos, porque hablan de las cuestiones de los dioses, porque abordan ciertos temas de una manera que no conviene en la República, ¿no? Y acá se habla de los poetas como aquellos que acceden a la verdad y como aquellos que dicen la verdad, ¿no? Esto de la verdad, bueno, a mí me hace pensar en varias cosas, porque la poesía también nos puede llevar a eh, desvelar algunas cosas que no se encuentran, no se ven tan, de manera tan fácil, en relación con las pasiones humanas, en relación con ciertas actitudes, con ciertos sentimientos que nosotros tenemos, las emociones que experimentamos, algunos acontecimientos, ¿no? La poesía puede dar cuenta de esa realidad y, bueno, nos puede desocultar algunas cosas, ¿no? Es como esa parte, pensaba en esta noción de alegría como algo que se muestra, se muestra ocultándose, pero de lo que se trata es de desocultarlo, ¿no? Tal vez a ese tipo de verdad se refiere Nietzsche, no lo sé, ustedes podrán hacer sus propias reflexiones, pero lo importante es que nosotros pensemos en esto de la función que tienen algunos poetas, ¿no? Para referirse a las mismas cosas a las que se refieren los filósofos o a las que se refieren los historiadores o personas que se dedican a distintas áreas del conocimiento. La otra parte que me interesa mencionarles es cómo la estética como una de las disciplinas de la filosofía se pregunta algunas cosas en torno a la poesía, o se puede preguntar algunas cosas, ¿no? La estética, bueno, propiamente como disciplina es moderna. Hubo un teórico, Alexander Van Gauden, que eh, habló de esta disciplina como aquella que se ocupa de la sensibilidad y de los sentimientos y la dejaba en un nivel inferior al de algunas actividades racionales, la consideraba un tanto misteriosa, oscura, independientemente de que nos quedemos con esta idea de estética. La estética también se concibe como aquella disciplina que reflexiona sobre la belleza y bueno, pues el tema de la belleza ha sido abordado desde hace mucho tiempo por diferentes autores, diferentes culturas, ¿no? O sea, simplemente de filósofos occidentales podemos pensar en Platón, podemos pensar no sé, en algunos ya medievales, Agustín, Tomás de Aquino, ¿no? Que hablan de la belleza, pero en relación con el bien, o sea, no solamente como una característica física. Y podríamos pensar también en la estética como una reflexión que se hace sobre el arte. Eso también es moderno, pero bueno, también del arte no solamente los modernos hablan, ¿no? Aristóteles hace una reflexión acerca de la técnica, bueno, está haciendo una reflexión sobre el arte. Y hoy día, pues sí, pensamos en la estética como una reflexión sobre las artes, ¿no? Y entonces, como parte de las artes de la palabra, se encuentra la poesía. Algunas preguntas que podríamos plantear, algunas preguntas estéticas, tienen que ver con esto de la sensibilidad, de los sentidos externos, las percepciones que nosotros tenemos, que nos pueden causar placer, pero no solamente placer, también hay algunas sensaciones de displacer. Entonces podríamos preguntarnos, ¿qué hace arte la poesía? Esa es una pregunta estética en relación con la poesía.
¿Qué distingue a la poesía de otros géneros literarios? Y la asumimos como una de las artes de la palabra. ¿Qué sensaciones me genera escuchar o leer poesía? Y eso ya tiene que ver solamente con la obra, o en este caso con algo a lo que yo me enfrento, sino con las sensaciones que me generan a mí como sujeto. ¿Qué juicios de valor estético podemos emitir frente a la poesía? Esto si resulta placentero o no, si consideramos que es bello o no. En fin, incluso si podemos hacer referencia a, no sé, a algún juicio de valor eh, acerca de lo feo, lo grotesco. Les quiero recomendar la obra de Gillo Dorfles, que se llama Levemente en las Artes. A este autor le interesa hablar de la cinematografía, de la danza, de la música, de aquellas que son consideradas bellas artes, pero lo que le interesa es mostrar cuál es el lenguaje propio de cada una de estas disciplinas artísticas. En el caso de la poesía, nos habla de algunas características. Estas características no son definitivas, algunas de estas características él las problematiza, más bien las trae a cuenta para problematizarlas, y yo rescaté las siguientes. Nos menciona que el lenguaje que emplea la poesía no sirve solamente para informar. No es lo mismo leer un poema a leer una nota periodística. En una nota periodística sí se hablan de ciertos hechos, de ciertos acontecimientos, se describe cómo ocurrieron ciertas cosas. Y él considera que el lenguaje, bueno, la función del lenguaje poético no es el de solamente informar. La poesía hace uso de ciertos símbolos, de algunas figuras retóricas, como son las metáforas, las analogías. Él menciona sobre todo estas dos, pero podríamos mencionar más, ¿no? La antítesis, el oxímoron. Él considera que es muy importante el uso de ciertas figuras dentro de la poesía, de estas figuras retóricas. Además, considera que la poesía es reflejo de la creatividad en el uso del lenguaje. Y con esto él está haciendo una distinción entre el lenguaje que nosotros empleamos de manera cotidiana para conversar con los demás, o pues para pedir cosas, para llevar a cabo algunas actividades de nuestra vida cotidiana, que es un uso del lenguaje común, y un lenguaje que creamos para evocar ciertas imágenes. Ese sería propiamente el lenguaje poético, según Gillo Dortes, que no es el lenguaje común. Otra característica es que, bueno, y este es solamente algunos poemas que tienen cierta métrica, como los ejemplos que ya habíamos dado, el de Parménides, que está escrito en hexámetros, que es una métrica bastante utilizada para poemas épicos, ¿no? Creo que ya he mencionado que es una forma como nosotros encontramos escrita, que sabemos que es resultado también de la tradición oral, de la Ilíada, de la Odisea. En el caso de el poema que yo les compartía de Teresa de Ávila, es un poema con octasílabos. Eh, Aquí también nos habla de si se requiere además de cierta métrica, hay un ritmo, en algunos casos rimas. En el caso de el poema de Teresa de Ávila, creo que yo ya les había dicho esta forma de las redondillas A, B, B, A. Por otro lado, considera que, bueno, y esto es una característica que no aplica para todos los poemas, es la característica de algunos poemas. Y hay poemas también, y esto creo que ya se los había mencionado antes, son herméticos de contenido misteriosófico, así lo dice Dorfles, y no porque lo asuma como verdadero, sino que es algo que considera que se ha dicho de algunos poemas, que son solamente para algunos elegidos. Y también hay quienes consideran que en algunos poemas hay saltos lógicos, ¿no?
Y Gilo Dorfles no está de acuerdo. Lo que sucede es que él considera que sí, desde luego, el lenguaje empleado por la poesía no tiene como finalidad la precisión conceptual. Al contrario, que parte de la riqueza del el lenguaje poético y literario en general es la multiplicidad de significados, no se busca la univocidad en cuanto, digamos, a ciertos signos que tengan solamente un significado, sino se busca más bien evocar ciertas imágenes y bueno, aprovechar la riqueza del lenguaje. Gilo Dortes dice, bueno, a veces se juzga los poemas ambiguos, no lo tomará como una característica negativas, nos dirá, bueno, pues el lenguaje en general, no solamente cuando escribimos poesía, sino en general, tiene una multiplicidad de significados. ¿No? Por el otro lado, bueno, otra característica que menciona Gilles Dorfles es que no existe una relación de correspondencia entre los sonidos y el significado. Esto es importante, sobre todo para las traducciones. Él dirá, pues los poemas tienen cierta musicalidad, ¿no? Pero a la hora que se hace una traducción, esta musicalidad puede ser que no se conserve. Si aquel que hace la traducción se centra solamente en conservar el significado, el sentido de los versos, entonces puede ser que su traducción a la lengua que él habla, que el traductor, digamos a esa lengua a la que quiere traducir, no sea la mejor si solamente se queda en que se conserve el sentido. Se requiere también que trate de que su traducción tenga cierta armonía, se escuche bien en la lengua que él está, en esa lengua a la que él está traduciendo. Y bueno, otra reflexión que hace Gilles Dorfles en cuanto a la poesía es que pues no se vale solamente de la palabra escrita eh, para mostrar la expresión humana o para mostrar la parte creativa de los seres humanos, porque podemos pensar en pues, algunos caligramas. Yo les muestro aquí en la presentación un par, donde se conjuga este uso creativo con un determinado orden de las grafías en un espacio determinado. Entonces, esto lo hace ya una especie de arte sinestésica. Y bueno, pues son algunas características. Ustedes podrán evaluar si estas características les parecen pertinentes. Yo solamente se los comparto, creo que podemos tener como ciertos parámetros, desde luego problematizarlo, porque como yo les decía, Dorfles a lo que nos lleva es justamente a reflexionar sobre que algunas características que se han dado de ciertos géneros artísticos, puede ser que con el paso del tiempo ya pierdan vigencia, ¿no? Y pierdan vigencia porque, bueno, la expresividad humana se sigue dando. En el caso de la lengua, las lenguas sufren muchos cambios. En algunas lenguas se introducen algunos vocablos de otros idiomas. El uso ya no es el mismo. En algún momento incluso Dorfles se llega a quejar de que algunos poetas utilizan bueno, ciertos vocablos y escriben de una manera en la que ya no se habla y que eso puede crear como cierta sensación de desfase cultural. Bueno, eso podría no ser tan problemático si consideramos que la creación artística lo amerita, que el poema lo amerita, que se pueden comunicar algunas emociones, algunos sentimientos con cierto tipo de lenguaje, aunque no sea el vigente o el que se habla de manera popular, vulgar. En fin, y ya para terminar, bueno, para cerrar mi exposición, porque ya me llevé muchísimo tiempo, me interesa compartir
algo acerca de las preguntas que se pueden plantear desde la hermenéutica. Sí, grosso modo, porque no me da tiempo para profundizar en esto, pero podríamos decir que la hermenéutica eh, ha sido concebida por algunos autores como una herramienta de análisis filológico, como una herramienta para interpretar ciertos textos. Estos textos pueden ser, no sé, desde textos sagrados, eh, pero también se ve no solamente como una herramienta. Algunos autores piensan que la hermenéutica es el método que utilizan las ciencias humanas. Y dentro de las ciencias humanas contemplan, pues, obviamente, la filosofía, la literatura, la historia, algunas ciencias que nosotros podríamos llamar hoy día humanística. Bueno, no son ciencias, no, nosotros no las llamaríamos ciencias, algunas disciplinas humanísticas. Yo estoy pensando aquí en un autor como William Tilday, un autor del siglo XIX que habla de esto de la hermenéutica como una herramienta de estas disciplinas, ¿no? Y más en el sentido, o al menos equiparándolo con el método, eh, tal como funge el método científico para las disciplinas científicas, ¿no? Además de esto, de ser una herramienta de análisis, hay algunos autores que consideran la hermenéutica como un arte de interpretación. Y sobre todo filósofos contemporáneos hablan de la hermenéutica como una disposición humana de apertura al diálogo, una disposición que surge cuando nosotros nos enfrentamos a algo desconocido, a algo que no sabemos cómo interpretar de inicio, al otro, a los otros, a las personas que hablan una lengua diferente a la nuestra, a los que se rigen bajo valores diferentes a los nuestros, que pertenecen a otra cultura, que viven a distancia. Bueno, incluso algunos de los problemas de los que se ha ocupado la hermenéutica es cómo interpretamos algunos textos, documentos, cosas que nos encontramos con los cuales tenemos una gran brecha de tiempo. Otro de los temas sobre los cuales reflexiona la hermenéutica es cómo nos aproximamos a las obras artísticas. Y con esto regreso al tema de la poesía. La poesía como parte de las artes de la palabra, bueno, nos puede llevar a plantearnos algunas cosas desde la hermenéutica. ¿Cómo interpretamos la poesía? ¿Qué herramientas tenemos? ¿No? Es decir, si nosotros queremos interpretar un poema, tendríamos que conocer el contexto del autor y esto basta para poder comprender el poema. O podemos comprender lo que el autor quiso comunicar a través de la poesía sin necesidad de irnos al contexto del autor. Bueno, esas son algunas de las preguntas, ¿no? que se plantean desde la hermenéutica. Otra, otra preocupación para la hermenéutica es si el autor puede comunicar al espectador, al lector, lo que piensa y lo que siente. Y además, si el lector y el espectador puede saber lo que el autor estaba sintiendo, estaba pensando. Esto es algo que ya las hermenéuticas contemporáneas no se plantean, no les interesa tanto. Creo que hay autores que han llegado a la conclusión de que no podemos saber con precisión qué era lo que el autor quería comunicar, qué estaba pensando, qué estaba sintiendo. En todo caso, tendríamos que pensar en este caso, un poema como una obra abierta, incluso una obra que en algún momento cobra autonomía de su creador, del autor que realizó esta obra. Y en el momento en el que cobra autonomía, bueno, parece que la obra va a ser completada a través de las diferentes lecturas e interpretaciones que se dan. La hermenéutica también le preocupa cuáles son, dentro de una gama muy amplia de interpretaciones, si se pueden establecer algunos parámetros para determinar qué interpretaciones son más acertadas que otras. También podríamos nosotros preguntarnos en relación con la poesía, bueno, esto de la traducción que ya les había dicho, ¿no? Si es posible la traducción de un poema a una lengua muy diferente de aquella en la que fue escrita esta poesía o fue pronunciada.
Y bueno, también esto de si la poesía nos acerca a la verdad, sobre todo en cuanto a la novela, por ejemplo. Un autor llamado Gadamer, filósofo alemán del siglo XX, habla de la verosimilitud más que de la verdad. La verdad puede ser entendida en términos correspondentistas como una correspondencia entre una afirmación y los hechos, eh, pero la verosimilitud tiene que ver con que algo sea creíble, que ocurra. En el caso de la poesía, tendríamos que plantearnos si la poesía es verosímil o si más bien esto de la verdad tendría que ver con lo otro que ya habíamos comentado, del desvelamiento, del desocultamiento, de algunas cosas que se nos presentan veladas en la realidad. Y bueno, también ya, para finalizar, la hermenéutica nos habla se conoce como el círculo hermenéutico, sobre todo pienso en dos autores, uno es Schleiermacher del siglo XIX, Heidegger en el siglo XX hablan del círculo hermenéutico. El círculo hermenéutico se puede entender de varias maneras. Una de esas maneras que más que un círculo pareciera que más bien es un movimiento, una espiral, implica con qué prejuicios, con qué preconcepciones nosotros nos acercamos a una obra, en este caso a un poema, antes de leer el poema, qué ideas previas tenemos. Eh, y una vez que nosotros emprendemos la lectura, en este caso de una obra literaria, eh, cómo estos prejuicios van cambiando. A lo mejor no desaparecen del todo, podemos hacer una interpretación más acertada una vez que hemos hecho una lectura pues total, ¿no? En este caso de un poema, y no solamente nos quedamos con las partes. De hecho, el círculo hermenéutico también tiene que ver con esa relación entre partes del todo. Pero lo que sucede con esto que se conoce como círculo hermenéutico, lo que yo les digo, el espiral, es que partimos de prejuicios. Luego hacemos una interpretación que parece que va corrigiendo algunos de esos juicios previos que nosotros teníamos. Y cuando nosotros creemos que ya hemos comprendido a lo mejor no completamente la obra, pero parte de la obra, parece que, bueno, sí, generamos otros prejuicios o tenemos otros prejuicios y eso nos permite también avanzar, como que retrocedemos, pero luego volvemos a avanzar y pues podemos tener una interpretación más acertada si conocemos de manera global una obra, en este caso, bueno, esto del círculo hermenéutico tiene que ver con cuál es nuestra disposición antes de leer un poema y luego cómo vamos avanzando en la lectura del poema, qué interpretaciones vamos dando y demás. Para ello, y también para tener mejores interpretaciones, pues habrá hermeneutas, habrá algunos autores que teorizan sobre esto de la hermenéutica que dirán que para ello sí es importante conocer un poco sobre el poeta, sobre el contexto, sobre otras obras que ha escrito y demás, como para tener esta visión más amplia. No es, digamos, determinante para decir que solamente así se puede comprender una obra de este tipo, un poema, pero es algo que puede ayudar, ¿no? Pero, sin embargo, aplica más a otro tipo de obras de contenido filosófico, de contenido literario, demás. Y bueno, pues hasta aquí. Creo que ya expuse demasiado sobre estos temas. Yo solamente quería compartir con ustedes algunas preguntas, hacer una aproximación desde distintas áreas de la filosofía a la poesía y espero que surjan dudas, que ustedes se animen a comentar algunas cosas, a preguntar o a compartir algunas reflexiones en cuanto a esto que yo he mencionado. Pues sin más, les mando un cordial saludo y de nueva cuenta le agradezco la invitación al doctor Florencio. Espero que este ejercicio se pueda repetir en otra ocasión con otro tema y queda atenta a sus comentarios, preguntas y demás. Hasta luego.